De cosas tenemos para hablar un montón de tiempo. Anoté un montón de cosas, tampoco para decir tanto, pero lo que me terminé dando cuenta es que en el informe está todo. Y que ese todo parece un poco un menjunje, pero tiene que ver con que finalmente es el patriarcado, ¿no? Pero que esto es lo que costó muchísimo entender. De hecho, vos me dijiste pionera, Luli. Pero te juro que no quise decir vieja con eso. No, pero yo te lo agradezco. Pionera, en realidad igual, sí. está buenísimo. Un poco de vergüenza me da porque en realidad pionera, qué sé yo, es, no sé, la veíamos a Rita ahí. Pero sí que en televisión, por ahí me lo decías pionera, porque por ahí en la tele este discurso era un poco más raro cuando yo batallaba un poco, por ejemplo, en Duro de Domar, con algunos conceptos que era muy difícil que se viera, por ejemplo, que un femicidio tenía que ver con una cultura. Claro. ¿No? Y ahora me parece que no hay ninguna duda. Entonces, por eso decía, el informe está todo, porque todo tiene que ver con el patriarcado. Entonces, cuando nos preguntamos cómo hacemos para que no nos maten, es cambiar una cultura. Es nada más y nada menos que eso, ¿no? Y me parece que una de las claves que yo agregaría y aportaría como para cambiar esa cultura es pensar en la aplicación de la ESI, de la educación sexual integral en las escuelas, porque eso nos garantiza un futuro. O sea, empezar a educar a nuestros niñites desde chiquititos en ideas más igualitarias es lo que nos garantice que en 10 años haya menos femicidios, porque de pronto da mucha impotencia pensar todos estos números que vos recién dabas, diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser con toda la lucha feminista que venimos dando desde los últimos años? Además, pareciera que se están recrudeciendo incluso. Entonces, la pregunta es, ¿acaso existe una, no sé, una respuesta? Una revancha. Una revancha, y puede que sí. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces qué, hay que frenar un poco con nuestros reclamos? No, eso seguro que no. Además, cuando uno está en la mitad del río, nunca es volver, siempre es terminar de atravesarlo. Pero entonces, con esto que decimos, bueno, parece una revancha y parece que la violencia está recrudecida. ¿Será que es una respuesta a este reclamo que está mucho más claro? Y puede que sí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Me parece que claramente lo que hay que pensar es en garantizarse un futuro, en pensar a largo plazo. Y una de las respuestas que me parece que es bastante fundamental es empezar a implementar y aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Eso con urgencia. Es una ley que existe desde 2006 y que todavía hay mucha resistencia en aplicar. Y no es por nada, ¿no? Es porque todavía hay una resistencia en entender que se trata del patriarcado, ¿no? Sí, ahora nos vamos a meter más en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a hablar de la ESI, hay un informe de eso, pero también Mira, me adelanté un poco. Me adelanté, obviamente, siempre te adelantás. Pionera. Vieja, no, mentira. Pero sí en lo que Luli dice pionera, porque muchas veces parabas el carro con cosas que no son solamente el feminismo atravesando o hablando de femicidio, sino de todo lo otro cultural. Claro. De hecho, había muchos segmentos donde, bueno, las canciones, que nos podíamos reír y vos ya ponías cara de en su momento. Igual yo estoy agradecida, Sí. porque también me doy cuenta, el otro día me acordaba un poco de esas épocas, como la productora también vio algo. Dijo, acá hay algo interesante. Claro, pongámosla, digo, Sí, escuchémosla. Y entonces, y además hacían informes para hacerme enojar, para que después se diera un debate que no te habías terminaba acostado siendo con nadie interesante. entonces, para estar ahí. No era por eso. Pero- ¿No es que todas las que estamos en televisión tuvimos que arrodillarnos? Sí. Ok, no, claro. Pero pasaba ahí algo que era que ellos mismos con los informes que hacían, porque mucha gente me dice, ay, esa época en Duro de Domar que estabas toda rodeada de machirulos y te hacían esos informes. Yo sé que me hacían esos informes para que después yo pudiera de alguna manera explayarme en lo que tenía para decir. Y bueno, y ahí plantamos un mojoncito y plantamos una semilla, me parece también. Sí, de aquello que estaba. Bueno, hace unas semanas, en realidad mañana, se cumplió una semana del inicio de la Asamblea Legislativa, donde Alberto Fernández envió el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Se estaba esperando mucho, desde 2018 no está este debate, veremos en el Congreso, ¿no? Veremos qué pasa ya, igual que un Poder Ejecutivo envía un proyecto, es algo histórico, no había ocurrido, sí se había dado el debate, sabemos, en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, no se aprobó en la Cámara de Senadores, veremos qué ocurre. Mira, hoy es 8, ¿no? 7, ya estamos. En días dijo que se iba a conocer, con lo cual, nada, nos quedan hasta el 11 de marzo que conoceremos la letra chica, pero si querés...